Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Les agradezco los saludos que nos han hecho llegar. Varios de ustedes ya al incorporarse a la reunión. Me alegra poder saludarlos esta noche con motivo del tercer encuentro de este curso de verano. Vamos a entrar sin preámbulos en materia. Nos aguarda hoy el libro segundo de la República. El resultado del libro primero es ahora cuestionado, pero no por Trasímaco, a quien la argumentación socrática ha reducido a un silencio vergonzante, sino por Glaucón y Adimanto, quienes en la primera parte de este libro segundo hacen las veces de abogados del diablo al defender la injusticia con más empeño aún que Trasímaco y con argumentos más consistentes. De este modo, cuando Sócrates despliegue luego su refutación, ésta habrá cumplido con un requisito filosófico formulado más tarde por Hegel, el de que una refutación, para ser efectiva, cito pasaje de la ciencia de la lógica, debe introducirse allí donde se halla la fuerza del adversario y situarse en el ámbito donde éste hace valer su poder, pues atacarlo allí donde en rigor no se encuentra y querer tener razón frente a él de un modo puramente exterior, no promueve el asunto de que se trata. Hasta aquí la cita. Y hace de la pretendida refutación una mera objeción. En vista del resultado del libro primero, Glaucón y Adimanto creen que lo expuesto carece de la debida fuerza persuasiva, peitó, porque es posible persuadir de dos maneras según una distinción formulada ya en el Gorgias 454e. Distinción importante si las hay en la filosofía platónica. Haciendo surgir en el alma una simple creencia o por el contrario un saber. Glaucón reclama una persuasión de esta segunda especie, no una aparente, sino una que permita comprender cómo, en cualquier caso, bajo toda circunstancia, Pantitropo 357b, es mejor ser justo que injusto. Y esto lo reclama para poder apartarse del elemento de la opinión. Esto es, para diferenciarse respecto de sí mismo en aras del saber. Y si la necesidad de esta diferenciación puede imponérsenos en ocasiones de un modo tan súbito como si se tratase de una revelación, fuerza a reconocer que ella solo se realiza de manera mediata o progresiva. Solo poco a poco el espíritu se va separando mediante la reflexión filosófica del ámbito en el que de suyo ya y de manera inmediata se encuentra, que es el de la opinión. Admitido que la justicia sea un bien, lo primero será determinar su clase, por de pronto, porque el bien se divide según su concepto en varias especies. Ya según la conocida clasificación aristotélica, hay bienes puramente exteriores, como la fortuna, bienes que atañen al cuerpo, como la belleza o la salud, y bienes solo del alma, como la virtud y el saber. Esto está en el primer libro de la Ética Nicomáquea, capítulo 8. Sin desmedro de lo cual,
la división propuesta aquí por Platón, también ella tripartita, responde a un principio diferente. Conviene a saber, bienes apreciados o que se valoran solo por ellos mismos, por el gozo generalmente efímero que brindan. Bienes apreciados por sí mismos y también por el fruto que de ellos se desprende, como en el caso del pensar, del ver, del estar sano. Y bienes que comportan cierto dolor o esfuerzo y a los que se aprecia solo por sus resultados. Es lo que ocurre con la medicina y la gimnástica, por ejemplo, a cuyos dictados ha de someterse quien quiera estar sano. También pertenecen a esta especie las profesiones y actividades lucrativas a que uno no se entregaría de no obtener un beneficio con ellas. Los studia humaniora, en cambio, las letras, las artes, la teología y la filosofía son saberes cultivados no solo por sus resultados, sino por ellos mismos. Y esto explica la consideración tradicional de que gozan, manifiesta en el nombre de artes liberales, propia de seres libres, con que se los conoció en el medioevo. A los ojos de Sócrates, la justicia, que pertenece al género de las cosas más bellas, es uno de aquellos bienes que quien quiere ser feliz ha de desear tanto por sí mismo como por sus frutos. Solo que no es este el parecer de la muchedumbre, hoy por hoy, que ve en la justicia un bien penoso, practicada solo por los beneficios que reporta, incluido uno nada desdeñable, el de la buena reputación. La defensa de este parecer inicuo por parte de Glaucón obligará a Sócrates a responder con una impugnación formidable que consistirá en mostrar qué es ti esti, la justicia, y qué la injusticia, y cómo se revela la eficacia, la dynamis respectiva, cuando una u otra se hallan presentes en el alma. Recién entonces se comprenderá por qué es buena la justicia en sí y por sí, al margen de cuántos beneficios pueda o no procurar. A partir de 358 asistimos al despliegue de la opinio communis, el juicio vulgar o no filosófico acerca de la injusticia, que consta de 3 momentos. Según el primero, es bueno, natural, espontáneo en los hombres cometer injusticia, siendo malo solo el padecerla. Para evitar este mal, crearon las leyes e instauraron la justicia, una suerte de término medio entre el mayor bien, permanecer impune al obrar con injusticia, y el mayor mal, no poder defenderse de ella cuando se la padece. Esta noción del término medio tiene una particular importancia, porque Aristóteles define la virtud en general y la justicia en particular precisamente así, como un término medio, solo que entre dos extremos, o mejor, excesos, igualmente malos o reprobables. Mientras que considerada en sí misma, esto es, fuera de tal relación con los excesos, la virtud, lejos de ser una medianía, es un extremo en el sentido de lo óptimo o de lo que no puede ser superado.
Quedamos pues en que la justicia no es un bien y en que solo la respeta quien carece de la fuerza necesaria para conculcarla. De este mismo parecer fue muchos siglos más tarde el duque de La Rochefoucauld, uno de los espíritus ciertamente notables en la Francia del siglo XVII, autor de unas célebres máximas donde no es raro que asomen las orejas del sofista. Y así, por ejemplo, escribe en una de ellas, cito: nadie que carezca de la fuerza necesaria, por sus palabras, parece Trasímaco, parece Calícles, nadie que carezca de la fuerza necesaria para ser un bribón merece ser alabado por su bondad. Todo otro género de bondad no pasa de ser con frecuencia más que una forma de pereza o una impotencia de la voluntad. Fin de la cita. Como para admirarse de las opiniones que podían abrigar también los atenienses acerca de la naturaleza de la justicia. 359b. El testimonio más estremecedor al respecto es el diálogo con los melios, en el final del libro quinto de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. El segundo punto consiste en sostener que los hombres prefieren la injusticia, pues si se les permitiese entregarse libremente a sus apetencias sin padecer por ello el menor castigo, todos harían lo que el lidio Giges, con aquel mágico anillo que lo volvía invisible, el que se aprovechó para cometer 1000 iniquidades. Pues nadie opta voluntariamente por ser justo. Udeis ekon dikaios, 360c, véase 366d también. También esta expresión, como lo vimos antes en el diálogo con Trasímaco, trastorna la verdad de las cosas. Esto de que nadie es voluntariamente justo. Y esta sentencia acabará vencida por la tesis platónica, según la cual nadie es malo voluntariamente. Kakos ekon udeis. Timeo 86d, Leyes, libro quinto, 731c, libro noveno, 860d. Yo cito esta referencia porque cualquiera de ustedes puede en algún momento apelar a ellas y verificar estos pasajes. Y de este modo la comprensión que tenemos de la dificultad que encierra esta materia y del pensamiento platónico se va volviendo cada vez más luminoso. En efecto, puesto que la justicia ha sido identificada en el libro primero con un saber, si fuese verdad que nadie opta voluntariamente por ser justo, habría que concluir que todos prefieren no ver, ser ciegos o ignorantes. Menuda conclusión. Y el tercer y último punto consiste en afirmar que la vida preferible no es la del justo, sino la del injusto, porque éste, siendo verdaderamente tal, sabe cómo realizar sus fechorías sin ser descubierto y permanecer impune. Porque también en el mal cabe la perfección, y esta consiste en parecer bueno no siéndolo. Además, como el verdadero justo es quien quiere serlo y no solo parecerlo, seguirá siéndolo aun si por alguna contingencia dejase de parecer un hombre virtuoso y se lo tuviese durante toda la vida por un criminal y un malhechor.
¿quién podría decir que la suya es una existencia preferible a la del injusto, hábil en disimular sus maldades? En un breve interludio, antes de que tome la palabra Dimanto, según el cual no se ha dicho todavía lo que más importa, Sócrates, al decir por burla, pero con apariencia de seriedad, me basta con lo dicho para quedar completamente vencido e imposibilitado para defender la justicia, 362d, hace gala de su habitual ironía. Llega entonces el momento de exponer la opinión communis relativa a la justicia, y Adimanto, al mostrar en qué términos se la defiende habitualmente, confirma lo dicho por Glaucón. Sostiene, primero, que a la justicia se la alaba no por sí misma, sino para ganar el buen nombre y los beneficios que conlleva el ser tenido por justo. Además, los dioses llenan de bendiciones a los justos, según los poetas, no solo en esta vida, sino también en el más allá. Aquí debemos detenernos un momento, pues por mucho que Platón hable de poetas en general, sabido es que la alabanza de la justicia en el mundo griego ha sido una incumbencia propia de los portavoces del saber de las musas, Homero, Hesíodo y Solón, a quienes los griegos veneraron antes como a sabios, Topoi, que como a simples poetas. Esta distinción no es de poca monta, porque un poco más adelante, cuando la práctica de las virtudes sea tachada de ardua y penosa, se dirá que tal juicio, o mejor, tal opinión, doxa, es la de los poetas, 364a, y la de la muchedumbre, A5, unas líneas más abajo. De suerte que unos y otros, poietai y poloi, quedarán igualados por una común ausencia de saber. Debemos precavernos, pues, contra la ambigüedad que encierra la palabra poeta, y no olvidar que entre quienes lo son, median diferencias de tomo y lomo. Adimanto sostiene luego que aun cuando la muchedumbre y los poetas den la justicia por buena y lo mismo hagan con las demás virtudes, no por ello dejan de deplorar cuán difícil es practicarla, en consonancia con el verso proverbial de Hesíodo: el sudor los dioses delante de la virtud pusieron. Trabajos y Días, verso 289. Hidrótate hoy, proparoiten etecan. Testaretes, hidrótate hoy, proparoiten etecan. Delante de la virtud pusieron el sudor. Es decir, no es posible llegar a ella sino mediante un empeño arduo, dificultoso, grande. Esto no ocurre, en cambio, con los vicios, siempre fáciles de practicar. Aristóteles ilumina la razón de ser de tal facilidad al enseñar que el bien y el mal se oponen entre sí como lo determinado y lo indeterminado. Es una observación extraordinaria, una idea de una penetración, de un alcance maravillosos. Ya la ha formulado Platón en el Filebo, pero Aristóteles
la hace suya y la explica de un modo magnífico en el libro segundo de la Ética Nicomaquia, capítulo 6. Pero repito, la relación entre el bien y el mal hay que entenderla como la relación que hay entre lo determinado y lo indeterminado. Y por eso, como el mal es de suyo algo indeterminado, el apartarse de una norma, del modo y en el sentido que fuere, cabe errar de muchas maneras, mientras que en el caso del bien, en el caso de lo determinado, se acierta solo de una. Así lo expresa un pentámetro griego, un verso citado en la Ética Nicomaquia. Estloi mengar haplos pantoda pos decacoi. El ser buenos, moralmente laudables, es una cosa simple. El ser malos, moralmente dignos de condena, es algo que se puede hacer de muchas maneras, pantoda pos. El propio Platón, que no ignoraba esta sentencia de origen pitagórico, la formulará más adelante aquí en la República en términos casi idénticos. En el libro cuarto, 445c. Enmen eidos tes aretes. Una es la forma, la especie de la virtud. Apeira de tescaquías. Innumerable, variopinta, la forma de la maldad, el vicio, de lo contrario a la virtud. Y Adimanto sostiene, por último, que la única actitud sensata frente a la justicia y la injusticia consiste en obrar mirando solo por el provecho propio y en tratar de parecer justo por los medios que fueren, ya que, como dijo el poeta Simónides, llamado varón sabio al comienzo del diálogo, el parecer doblega a la misma verdad. Todokein kaitan alateian di atai. 365c. Y si con los dioses no hay engaño que valga, esto poco importa porque o no hay dioses, como enseña Protágoras, o habiéndolos, permanecen ajenos a las cosas humanas. O bien, si los hubiere y se interesasen por ellas, fácil será, con sacrificios y ofrendas, ganarse su voluntad. 3 pareceres que el libro 10 de las leyes refuta puntualmente y por separado. Ahora, antes de seguir avanzando, se impone reparar por un momento en la belleza formal de esta suerte de pórtico falso o postizo que precede al comienzo propio de la exposición socrática. Falso o postizo porque acabará siendo derribado. A un lado, como si fuesen 3 columnas de cartón piedra, se yerguen 3 argumentos que defienden la opinión vulgar acerca de la injusticia. Y al otro, como otras 3 columnas, 3 que hacen otro tanto con la justicia. Abroquelado o defendido el sentido común por este pórtico, ¿es posible explicar por qué razón la justicia y la injusticia son en cada caso por sí mismas el mayor de los males y el mayor de los bienes? 366e. Sin que en tal consideración haya el menor lugar para la opinión. Las doxas afairei. 367b7. Tal es la tarea que Sócrates tiene por delante y mostrará para ello los efectos
causados en el alma por una y otra, al margen de consideraciones teológicas o antropológicas. Esto es, sin que cuente aquí cuánto puedan saber o ignorar tanto los dioses como los hombres acerca del poder que anima a la justicia y a su contraria. Lo que se pide de Sócrates es, en suma, una obra de la teoría. Comprender lo que la cosa es en sí misma y por sí misma. Esto obliga a proponer una cuestión de método, pues, para poder dilucidar la naturaleza de la justicia dentro del alma, habrá que comprender primero de qué modo esa naturaleza se comporta dentro de la polis. Lo que de ahora en más se diga, pues, acerca de la vida del Estado o de la República, será solo un medio para iluminar un problema ético. Sócrates no planteará ni una utopía ni un proyecto concreto de constitución política. Por lo demás, él mismo sabe que si la realización de esta república poetizada no es imposible, ello es desde luego algo muy difícil. Libro cuarto, 499d. Tan difícil como hallar en las almas el bien, escaso más que el oro, de la concentración. Parece razonable explicar el origen de la polis a partir de las necesidades de habitación, alimento y vestido que a los hombres deben subvenir, y así lo hace Sócrates. Lo cierto es que la mente filosófica de Aristóteles criticará más tarde este modo utilitario de comprender tal origen, porque el verdadero fin que preside el nacimiento del Estado es, en rigor, el bien. Asunto este sobre el que podremos volver en otra ocasión. Lo cierto es que la vida de esta ciudad, prosigue Sócrates, atenida a un régimen simple y libre de necesidades superfluas, será larga, sana y apacible. Es verdad, pero no es excesivo el precio que ha de pagarse por semejante vida. Una ciudad destinada al solo efecto de satisfacer las necesidades elementales, ¿en qué difiere en suma de una suerte de corral para el ganado? La vida civilizada reclama, en efecto, una ciudad menos primitiva, más moderna o adelantada y con más facetas. ¿Hasta qué punto la complejidad de la vida urbana en una ciudad como la capital del Ática, hacia finales de la época clásica, podía resultar abrumadora? ¿Hasta qué punto la complejidad de esa vida en la Atenas del siglo V, cuarto antes de Cristo, podía resultar abrumadora desde el punto de vista de su organización, de las autoridades que velaban sobre ella, de los cuerpos judiciales, de los cuerpos de seguridad, de las... Nadie podrá tener una idea de qué increíblemente rico y complicada era esto, esa vida política. A uno, cuando se enfrenta con esta cuestión y lo hace, por ejemplo, leyendo, como quiero sugerirles en el caso de que les interese, la Constitución de Atenas de Aristóteles, se ha salvado este texto, que es un tratado relativamente breve. Me parece por momentos estar viendo por dentro cómo funciona la ciudad de Nueva York. Es fantástico el conocimiento de la historia porque nos muestra
que en más de un sentido, mis queridos amigos, el tiempo solo existe para la imaginación. Sócrates se aplica a exponer entonces las características de esta otra ciudad, donde la multiplicación de necesidades, de oficios, también de médicos, trae aparejado su crecimiento incluso en sentido espacial, origen de conflictos con las ciudades vecinas y razón de ser de un ejército, esto es, de un grupo de hombres destinado profesionalmente al oficio de combatir, los guardianes de la ciudad. Estos, en su condición de artesanos de la libertad del Estado, de miurgoi eleuterías despoleos, 395 C1, han de tener un par de cualidades caninas, no las nombra así Platón, pero es evidente, clarísimo, un par de cualidades caninas propias del animal doméstico que guarda el hogar contra los intrusos, pues han de tener fogosidad, timoides, para con los enemigos, y mansedumbre, praotes, para con los amigos o con ciudadanos. Cualidades que suponen, como es obvio, una cierta capacidad de discernimiento. Pero quien discierne, conoce. Y quien conoce, es capaz de aprender. Y el hombre que tiene tal capacidad es un ser de naturaleza filosófica. Esto es, un amante del saber. La última sección del libro segundo presenta los principios generales a que debe atenerse la educación, la paideia de estos seres encargados de la defensa de la ciudad. Aquí no deja de admirarnos la lucidez con que Platón advierte cómo la educación debía reposar sobre dos disciplinas cultivadas por los griegos, animados ellos como pueblo por una intuición divina ya desde sus orígenes: la gimnasia, gymnastique, que vela por el cultivo del cuerpo, y la música, musique, que hace otro tanto con el alma. Solo que la palabra griega música, lejos de limitarse a designar el arte de los sonidos, nombra en términos generales los saberes no utilitarios, esto es, los amparados por el patrocinio de las musas, el canto, la danza, la historia, la astronomía, etc. En relación con lo cual hay que señalar, sin embargo, que la música, el saber músico por antonomasia, fue siempre para los griegos la poesía. Es muy importante tener esto en cuenta para explicarnos la atención que Platón le dedicará en lo que sigue. Además, como el cultivo de la gimnasia resulta impracticable en la primera infancia, la educación solo puede principiar por la música, representada por los relatos ficticios, los cuentos, esto es, los mitos, narrados a los niños por sus nodrizas ya desde la cuna. Pero en esta materia introduce Sócrates una grave cautela: la de evitar que el trato habitual con los grandes poetas, como Homero y Hesíodo, llene el alma de engaños al ofrecerles una imagen falsa de la naturaleza, de los dioses y de los héroes. Por de pronto, el hecho de que la filosofía no se comporte con indiferencia ante la palabra de los poetas revela, tal como lo señalábamos, que a esta no se la tenía por cosa de simple pasatiempo, ajena, por tanto, a la seriedad de la vida. Esto hubiese sido imposible, dado que para los griegos la palabra de los poetas guardaba una relación esencial con la verdad, al no perder ella jamás de vista la diferencia entre
lo debido y lo indebido, temis esti, utemis esti, entre el bien y el mal, entre el cómo es y el cómo no es. Para reducir aquí a sus términos más sabrosos una cuestión que ha suscitado grandes olas de literatura erudita, digamos que la crítica platónica a la enseñanza de los poetas responde a una noción de lo divino que por un lado es propia de la filosofía y por otro remite de manera directa a la doctrina de Parménides, a los predicados parmenídeos del ente o de lo que es, unidad, inmutabilidad y perfección. No habría que olvidar jamás, para no volver la doctrina de Parménides algo un poco seco, demasiado lógico, demasiado racional, como algunos quisieran entenderla. El ente no solamente es uno e inmóvil, sino que por esto y por sobre todas las cosas es perfecto. Tetelesmeno. Por algo lo llamaban terrible y venerable a la vez al gran Parménides. Y a la luz del ente, así concebido por él, Platón ofrece aquí, en este libro segundo de la República, sus, cito la expresión platónica, determinaciones generales acerca de la teología. Typoi peri theologias, 379a. Es este un pasaje, escribe Jäger en su Paideia, donde aparece por primera vez la palabra teología en la historia del espíritu humano. Platón es su creador. Pues bien, las mentadas determinaciones teológicas de alcance general se reducen en rigor a dos. En primer lugar, siendo la divinidad esencialmente buena, 379b, lo divino no puede ser considerado de manera cándida e irreflexiva como causa de todo. Vean en relación con esto lo que dice Ésquilo en el Agamenón, verso 1486. Sino solo de lo bueno, 380c8. El origen del mal, por ende, no ha de buscarse en lo divino, simple e inmutable. Sobre esto volverá Platón en el libro séptimo, 517c1, al sostener que la idea del bien es causa solo de todo lo recto y bello que hay en todas las cosas. Y después, en el libro décimo, 617e5, en un pasaje archiconocido, donde se lee que, cito, la culpa es solo de quien elige. El Dios no tiene culpa. Fin de la cita. Ello es que Platón, en este punto, al exigir que lo divino sea expuesto como simple e inmutable, traigo a colación con esto unas palabras del propio Platón en su diálogo El Político, 269d, que dicen: el mantenerse perpetuamente en la misma situación e idéntico modo, así como ser siempre el mismo, corresponde exclusivamente a los más divinos de todos los seres. Esto es lo que dice Platón en el Político.
Es un pasaje y una comprensión de lo divino particularmente valiosa para nosotros. Si pensamos, por otro lado, y ya saliendo del ámbito del mundo griego, en que la mente agustiniana verá precisamente en la inmutabilitas un atributo fundamental de Dios. Decía que Platón en este punto, al exigir que lo divino sea expuesto como simple e inmutable, no tiene en cuenta, como veremos, la índole propia del decir poético. Y esto es algo que nos obliga a intervenir con alguna consideración, como lo haremos ahora, ¿no? Si la primera de las dos determinaciones generales acerca de la teología es la de la bondad divina, la segunda, 380D, hace ver que, siendo las cosas más perfectas, las menos expuestas a padecer cambios causados por un agente externo, en efecto, los seres más sanos y robustos son los de salud más estable. El alma más esforzada y más inteligente es por lo general la más impasible o la menos patética. Entonces, no puede haber un ser más ajeno a cualquier forma de mudanza que la divinidad. Claro. Por donde, si ésta se transformase, según lo pretenden los poetas en sus historias, ha de hacerlo por propia voluntad. Pero admitir una mudanza en lo divino implicaría siempre un menoscabo de su perfección, porque suponer que pudiese cambiar para mejorar, en el sentido que fuere, para volverse más bello, por ejemplo, sería admitir el absurdo de que lo divino es imperfecto. Aunque esto resulte inobjetable, cabe observar que entre la inmutabilidad que pide Sócrates, que pide Platón, entre la inmutabilidad y la simple mudanza, hay una tercera posibilidad, la de que la divinidad cambie, no para mejor ni para peor, sino movida por el solo propósito de avisar y enseñar a los hombres. Y este, precisamente, es un aspecto fundamental de las metamorfosis divinas en la poesía homérica, por mucho que Sócrates no se detenga en ello. Así, por ejemplo, cuando censura a Homero por decir, porque Homero dice, cito a Homero, que los dioses que toman tan varias figuras, las ciudades recorren a veces en forma de errantes peregrinos, fin de la cita, Odisea, canto 17, 485 siguiente, interrumpe Sócrates esta cita en el punto decisivo en el que el poeta da la razón de por qué los dioses apelan a semejantes extremos. Conviene a saber, cito otra vez a Homero, para ver la justicia o la maldad de los hombres. Platón no cita estas palabras y ello impide comprender que, en ciertos casos al menos, la mudanza de los dioses homéricos, la de Atenea en Mentor, en el libro primero de la Odisea, responde de manera inequívoca a un designio moral de orden superior. El sustantivo griego daimon se traduce correctamente por demonio, pero como esta palabra, demonio, ha sido entendida secularmente según el sentido con que la conoce la tradición cristiana, desde hace ya largas décadas los filólogos prefieren dejarla de lado
lo mismo que el adjetivo demoníaco, y allí donde se trata del mundo griego, reemplazarlas por demon y demónico, puesto que para los propios griegos estos términos apelaban a un orden de lo real situado por encima del horizonte humano o de tejas arriba, habitado por unos seres que no eran necesariamente malignos o perversos. Todos recordamos aquel buen demon cuya voz creía escuchar Sócrates a veces, tal como lo refiere en la Apología. Se entiende así que, según el mismo Sócrates, cito, todo lo demónico y divino sea absolutamente ajeno a la mentira. Apseudes 382e. Ahora bien, esta sentencia no puede entenderse cabalmente sin tener en cuenta que el concepto de mentira, pseudos, posee en griego dos significados. Por un lado, en su acepción más propia, 382b8. Mentira es sinónimo de error y por lo mismo de ignorancia, agnoia, en cuyo caso se comprende que no quepa predicarla de un ser divino. Un Dios, lo demónico y lo divino, no puede mentir, porque en él no hay, si es que mentira significa ignorancia, error. Pero por otro lado, y esto es algo sorprendente, en un sentido no ya teórico, por así decir, sino práctico, mentira significa engaño, embuste, apate, algo que se dice con el propósito deliberado de embaucar, sin que esto signifique necesariamente fraude. Esto es, voluntad deliberada de dañar o perjudicar. Y esto, el engañar, es algo que quien conoce la verdad bien puede realizar movido por un cierto designio censurable o laudable según ello sea. Es sobre todo en esta acepción, la del engaño realizado de intento, que el saber de las musas conoce la mentira y opera con ella de manera sapiencial, tanto si se trata de los dioses o de los mortales entre sí, como de las relaciones de unos con otros. Un ejemplo que bien podríamos calificar de olímpico de esto que decimos es el canto 14º de la Ilíada, titulado Engaño de Zeus, precisamente, Dios Apate, donde se ve cómo Hera, decidida a no cejar en sus designios, logra encandilar a su real consorte. De modo que, si el propio Sócrates reconoce que la mentira, entre comillas, cito, puede ser útil para los hombres a manera de medicamento, 389b, vean 418b8, evidentemente está pensando en unos dioses diferentes de los homéricos al señalar en el mismo contexto que a los dioses ella, la mentira, de nada les sirve. Por otra parte, también hay que tener en cuenta esto. En la crítica platónica a la poesía, por las libertades que ésta se toma en relación con la verdad y la mentira, no obedece a consideraciones de orden epistemológico. A Platón no le importa aquí la teoría del conocimiento. Lo que la mueve es el propósito de lograr que los guardianes sean piadosos y se vuelvan tan divinos cuanto quepa dentro del orden de las posibilidades humanas,
383c. No es posible valorar en sus justos términos el proyecto de la paideia platónica en cuanto a educación filosófica. Vean el Teteto 176ab. Si se pierde de vista este telos, insisto, no es posible valorar en sus justos términos el proyecto de la paideia platónica en cuanto a educación filosófica, si se pierde de vista este fin, este telos, que no consiste, insistimos, en la educación del hombre en general, sino en la de los guardianes. La palabra sapiencial del saber de las musas se dirige, por el contrario, a todos los hombres, y lo hace valiéndose de los medios pedagógicos convenientes para enseñarles a venerar lo divino y a respetar la justicia. Digamos, mutatis mutandis, y aun cuando pueda resultar algo escandaloso, que aquello que la revelación cristiana es para el mundo cristiano, ha sido para el mundo griego la poesía sapiencial, este saber de las musas, que hallaron en la palabra de Homero, de Hesíodo y de Solón, venerados como sabios, fundamentalmente como sabios, no como poetas. Sigue Platón. Los dioses no son hechiceros que se metamorfosean ni nos extravían con dichos o actos mendaces. 383a. En efecto, no son hechiceros ni nos extravían con dichos o actos mendaces. Si lo hiciesen, no habría para nosotros ningún saber de las musas. Por de pronto el propio Homero así lo piensa, en fin, esto que acabamos de leer, esta palabra de Platón. Y así lo enseña, pues, si Atenea muda de apariencia, no es para extraviar a Ulises, sino para conducirlo de regreso al hogar, ni para extraviar a Telémaco, sino para iniciarlo en el conocimiento del mundo y de los hombres, y para conducirlo sano y salvo a Ítaca después de esa experiencia y a pesar de la acechanza de los pretendientes. ¿Y qué sentido tiene, por ejemplo, que el dios Hermes se transforme en un joven lleno de gracia y a quien acaba de despuntarle el bozo, observa Homero, sino el de hacerse encontradizo con el anciano Príamo en la noche y guiarlo por entre el campamento hostil de los aqueos para que llegase a la tienda de Aquiles y rescatase el cadáver de su hijo conforme al designio providencial de Zeus. La Ilíada, canto 24. A ningún hombre griego puede habérsele cruzado jamás por la cabeza la idea de tomar a uno de sus dioses por un modelo de comportamiento propio. Y si un orador antiguo pudo referirse a Homero, cita, como al poeta del comienzo de la vida, de su comedio y de su final, para todo niño y para todo hombre y para todo anciano, fin de la cita, es porque son precisamente los jóvenes y los adultos y los ancianos de la epopeya homérica, no los dioses, quienes poseen un valor ejemplar para la conducta humana. Por lo demás, y como lo cortés no quita lo valiente, si Sócrates ha hecho valer sus reparos, esto no le impide reconocer que, no sin razón, los griegos alaban en Homero
muchas cosas. Hola, 383A. Como acabamos de ver, después de una introducción acerca de la diferencia entre la persuasión aparente y la verdadera, y donde se afirma que la justicia no solo es un bien, sino un bien del género más alto, el libro segundo se divide en dos partes. La primera consiste en una defensa metódica de la posición de Trasímaco y abarca dos secciones sobre la opinio communis, una acerca de la injusticia y otra acerca de la justicia, de las que se concluye que nadie es voluntariamente justo. La segunda parte abre el comienzo de una consideración teórica que se extenderá a lo largo de los libros subsiguientes acerca de la justicia en sí, al margen de todo parecer humano. Y este comienzo se articula en tres puntos a partir de una hipótesis según la cual el Estado, la polis, es como una imagen que permite comprender de manera visible el comportamiento invisible del alma humana y sus partes. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Permítanme acotar que un punto francamente capital de la República consiste en la posición que adopta en ella Platón ante el saber de las musas. Es una posición crítica y esto nos obliga a realizar algunas consideraciones para matizar esa crítica, porque aquí lo que a nosotros nos importa es comprender, por un lado, en qué medida el pensamiento platónico, puesto que es un pensamiento auténticamente filosófico, lo mismo que el pensamiento de Parménides y el pensamiento de Aristóteles, es deudor de un saber anterior al de la filosofía, es deudor de una sofía. Y esa sofía es precisamente el saber de las musas. Si la obra de Platón es filosófica, es porque en ella hay una relación con el saber de las musas que en ningún caso está determinado por el rechazo, sino al contrario, por el reconocimiento, por un reconocimiento profundo. Aun cuando haya motivos para que Platón, a través de Sócrates, se comporte del modo crítico con que lo hace frente a ese saber, nosotros tenemos que ser capaces de entender que esa crítica platónica tiene sus límites. No es posible aceptarla de manera inmediata y sin réplica. Tenemos que salir, como lo hemos hecho ahora y lo haremos más adelante, allí donde corresponda, en defensa del saber de las musas, puesto que Platón está profundamente persuadido de que los griegos con razón alaban a Homero por muchas cosas. Aquí hay una crítica, hemos visto, que está vinculada con una noción de lo divino, propiamente filosófica, una noción parmenidia, lo divino como uno, como simple, como inmutable, como perfecto. Claro, eso no se compadece con dioses que se transformen como hace Homero. Pero Homero no habla, no es filósofo. Homero no habla a un grupo de amantes de la sabiduría. Homero habla a todos los hombres. Su palabra es válida para todos. Y esos dioses homéricos son perfectamente razonables y comprensibles
y divinos en el mejor modo en relación con el propósito pedagógico en el sentido más alto que anima la poesía homérica, que anima la poesía hesiódica, que anima la poesía solónica. Nos apartamos así, señalando estas cosas, de una literatura poco menos que infinita en la que vemos repetirse el lugar común, la verdad tontolona y superflua, la sentencia, perdón, trivial, ¿no? De que claro, acá vemos cómo la filosofía se opone al mito o se opone a la poesía. La filosofía es una cosa racional, mientras que el mito, la poesía es algo irracional, en fin, algo, Homero, algo arcaico. No hay tal, no hay tal. Eso así piensa una cabeza no filosófica realmente, que pueda haber semejante oposición. Si la filosofía es el saber extraordinario y de algún modo misterioso que ella es en el conjunto de los conocimientos humanos, no es porque haya nacido como cualquier otro saber, desde la ignorancia hacia el conocimiento, desde el no saber al saber, es decir, que haya un desarrollo puramente natural de la filosofía, ¿no? O como, según ese libro que ha dado tanto lugar a tanta confusión, ¿no? Del mito al logos. No hay tal. No hay tal. Lo más hermoso de la filosofía es que ella no comienza por ningún mito, por ninguna oscuridad, por ninguna irracionalidad, sino que ella comienza por la claridad del logos homérico, hesiódico y solónico. La filosofía avanza, pues, de claridad en claridad y no de ninguna oscuridad, no de ningún mito. Pero bueno, poco a poco. Discúlpenme si les he robado un poquito de tiempo, pero son cosas que es importante ver. Les deseo mucha concentración en relación con la lectura del libro tercero. Ya verán que no es menos rico que esto que vamos viendo. Muchas gracias y hasta el próximo martes, si Dios quiere.